Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva transmisión. Yo personalmente no sé qué número de transmisión sea, qué número de transmisión sea. 13 dice Armandito. Dice producción, la producción dice número 13. Ok, sean todos bienvenidos. Amén. Vamos a iniciar en esta hora. Dios es bueno todo el tiempo. Algo que quiero comentarles antes de que iniciemos. Ya lo hemos dicho muchas veces, agradecemos a todos su apoyo, pero sí quiero pedirles que compartan las transmisiones, que compartan los mensajes que están grabados también en la plataforma de Facebook. Miren, hay veces que, y esto la mayoría de las cosas que menciono, que aconsejo, obviamente es por experiencia propia. Ya los años recorridos en el Evangelio, nos enseñan ciertas cosas. Entonces, hay veces que podemos estar viendo un mensaje, una palabra, y nos gozamos y decimos, es una buena palabra, pero a lo mejor no aplica para nuestra vida, ¿verdad? Y decidimos no ponerle mucha atención. Entonces, mire bien, hay veces que no tenemos o no sentimos en nosotros todavía la capacidad de salir a evangelizar, de nosotros mismos hablarles a otra persona. Entonces, permitan que estos mensajes, que estas transmisiones hablen a esas personas por ustedes. Entonces, si usted dice, sabe que yo todavía no sé cómo ir a evangelizar o cómo hablarles a otras personas, pues deje que nosotros lo hagamos. Lo que usted tiene que ayudarnos es a compartir el mensaje, ¿verdad? Si usted dice, esa palabra no es para mí, no aplica para mi vida, yo no estoy en esa situación, entonces no deje que muera ahí el mensaje, compártalo. Tal vez haya una persona entre sus conocidos o esas personas a los que llegue que sí esté pasando por una situación similar, o que la palabra que estamos dando en ese momento sí le sea de beneficio. Entonces, en ese sentir, en ese pensar, ¿verdad? No desechar el mensaje, no desechar la palabra, o mirarlo nosotros y decir, solamente me gozo yo y me quedo con él. Sepan que hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad de Dios. Entonces, compartan los mensajes y dejen que llegue a sus conocidos. A veces sus conocidos también los comparten. Entonces, así es la manera en la que podemos llegar a más personas y que esta palabra y que este evangelio del reino sea compartido. Amén. Amén, así es. Me estaba acordando ahorita que cuando íbamos a evangelizar, y no es que no lo hagamos ahorita, ¿verdad? Pero en esos inicios que nos íbamos a la calle, que nos íbamos a la pulga y andábamos en todos lados, sin algún plan, sin algún, ahora sí que sin ningún respaldo de ninguna iglesia. Incluso por ahí nos acercamos a varios líderes a decirle, ¿sabes qué? Ando en tu área trabajando, o sea, dame folletos y todo, y con eso, o sea, sin esa, voy a evangelizar para traer algo para mi iglesia y cosas así. Entonces me acuerdo que nos íbamos a las pulgas y nos íbamos a la calle y a entregar tratados y andábamos nada más yo y tú. Sí, por supuesto, eso, mira, quiero hablar un poquito de eso, sin extenderme mucho. No me dejen que me extienda mucho, ¿ok? Pero precisamente esas cosas que estás mencionando. A veces que las personas nos miran a nosotros y de pronto no se imaginan como qué es el trabajo que hacemos después. Nosotros somos una pequeña familia de 3. Somos nosotros y nuestro hijo. Entonces, nosotros en realidad, pues, solamente nos ponemos en oración al Señor y decir, si nos nace esa tarde ir a hacer algo o lo que sea, nosotros simplemente nos montamos los 3 en el carro, sí, y vamos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando evangelizábamos, nosotros siempre hemos en el Señor reconocido que las almas no son nuestras, hermanos. Entonces, mientras a lo mejor, y no, les digo, no me voy a extender en cosas negativas, mucho menos, obviamente, y porque en su momento a lo mejor la gente, y nos llegaron a decir que pues era tonto la manera en la que nosotros trabajábamos, porque nosotros nuestro deseo era ir y compartir el evangelio, no
no siempre como, traerlos precisamente para donde nosotros estábamos, sino que las almas fueran salvas, que el mensaje de Jesucristo llegara a las personas. Entonces, donde andábamos, donde nos encontrábamos en ese momento, simplemente nos bajábamos, ¿verdad? Y evangelizábamos en esa área en la que estábamos, y de pronto nosotros veíamos la necesidad de, obviamente, las personas siempre buscarles una iglesia que estuviera cerca de su área. Sí. Entonces, por eso les decíamos a otros líderes o pastores que a lo mejor estaban por el área donde andábamos evangelizando en ese momento, ¿verdad? Que pues nos facilitaran su dirección para poder enviar las personas a esos lugares. Y pues claro, las personas nos decían, pues ustedes son tontos, ¿verdad? Porque evangelizan a las personas y no se las llevan para el lugar de ustedes. Y nosotros siempre lo hemos dicho, las almas no son nuestras, las almas son del Señor. Entonces, a donde tenemos la oportunidad de evangelizar, y mi esposo cuando habla en tiempo pasado, no es porque no lo hagamos ahora, sino que en ese momento nosotros todavía no teníamos el pastorado, obviamente no teníamos las mismas responsabilidades y el mismo trabajo que tenemos ahora. Entonces, claro que siempre que tenemos oportunidad, pues lo hacemos, y como lo decimos, nosotros siempre andamos en el Señor, y a donde andamos los tres, de pronto salimos a algún mandado o algún negocio o a comer, y entre el camino surge que tenemos la oportunidad de evangelizar, sí. Y lo hacemos Sí. todo el tiempo, lo hacemos a donde estamos sentados comiendo, lo hacemos a donde estamos comprando y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso a veces que vamos a la tienda y ya de pronto se me pierde mi esposo por ahí, y yo ya sé que con alguien ha de estar hablando, y me asomo por ahí entre los pasillos, y sí, ya veo a mi esposo que ya se agarró allá una persona, como decías tú hace rato, una persona que realmente vive en el Señor. Vive en el Señor, que ama al Señor, que su mente está en el Señor, es natural. Claro. Es natural. ¿Por qué? Porque tú quieres hablar de Él en cualquier momento y darle a reconocer lo bueno que es Él y llevarlo allá afuera, ¿verdad? Entonces, en el mundo hay mucha necesidad, y uno como creyente, uno como verdadero creyente, tiene que llevar las buenas nuevas a donde quiera que vaya, y llevar ese mensaje de esperanza, porque ese es el mensaje que Él nos ha entregado a nosotros, que un día vamos a estar con Él en el cielo, y el mundo actual va en la corriente y va como si no tuvieran esperanza, va como si no hubiera una oportunidad, van viviendo su vida, y a mí lo que me preocupa un poco de la actualidad es que la gente vive de una manera muy rápida, y vive de una manera como me voy a morir hoy y no me importa el día de mañana. Sin sentido. Sin sentido. Viven una vida bien rara, y yo digo, hey, hay vida, hay esperanza, hay cosas que hacer mañana, ¿verdad? En el Señor siempre hay trabajo. Hey, planea algo para mañana, ve al parque, ve a un lugar con tu familia, haz algo. Mira, estamos hablando de la evangelización, y precisamente acabas de decir la palabra que yo tenía en la mente. Esto no se tiene que convertir en algo raro, y lo digo para las personas que a lo mejor tienen el deseo, que apenas van empezando, que no se sienten capaces. No se tiene que convertir en algo raro, en cuestión si ustedes creen que nosotros andamos atrás de las personas. No. Usted, cuando usted tiene el deseo en su corazón, ese deseo Dios lo conoce. Entonces, usted siempre, nunca salga de su casa sin ponerse en las manos del Señor, ¿ok?
Entonces, Dios siempre va a poner a las personas delante de uno, ¿ok? Es uno a lo mejor en su desesperación no, yo ahorita voy y me como el mundo, que a veces no pones atención a las personas que sí tienen necesidad. Dios, cuando tú tienes ese deseo de compartir el evangelio, Dios siempre te va a poner las personas que necesitan escuchar ese mensaje. Lo que tú tienes que hacer es estar atento a escuchar a mirar esas oportunidades, ¿verdad? Es como cuando tú le das un saludo a una persona y tú naturalmente le dices, ¿cómo está? Entonces la persona te dice, bien, gracias a Dios, bien, gracias al Señor. Entonces ahí es donde, ¿verdad? Tú ves que la persona está dispuesta, entonces tú dices, hey, una ventana. Se te abre una oportunidad de decirle, hey, pues déjame hablarte de ese Señor al cual estás agradecido. Sí. Y entonces empieza una conversación que es una conversación natural, ¿ok? Entonces, y también dejar que las personas se expresen, nunca ir ¿verdad? Eso es muy interesante, dejar que las personas hablen y que saquen lo que ¿cuáles son sus necesidades? Lo que hay dentro de ellos y la necesidad que traen en el momento y dejarlas expresar, porque a veces como creyentes y muchas veces vamos como metralleta y no le dejamos chance ya me voy. Como cuando hablabas disculpa cuando hablabas de las pulgas, miren, ya lo hemos dicho muchas veces que para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo me acerqué primero al Señor que a mi esposo, ese testimonio ya lo hemos hablado. Entonces, cuando nos íbamos a las pulgas, incluso, fíjense bien, por eso les digo que es importante que siempre se pongan en las manos del Señor. Y no hacer, precisamente, el día de hoy hablaba con la congregación acerca de una actividad que vamos a hacer y les decía, lo vamos a hacer. ¿Se me fue el micrófono? No, está bien, aquí lo busco. Ok, lo vamos a hacer no para como iglesia lavarnos la conciencia de decir, estamos haciendo algo bueno, no. O sea, sino verdaderamente hacer las cosas en el Señor, ¿verdad? Entonces, personas que nos preguntaban cuando nos decían, ¿y qué hicieron ahora y tal? No, anduvimos en tal lugar, fuimos a tal lugar, fuimos a tal tienda y nos decían, y no los corrieron, y no les dijeron nada, y nosotros pues hasta nos extrañaba porque decíamos, no, gracias a Dios, hermanos. Claro que vimos muchas cosas. La primera evangelización pues nos enseñaron un arma, ¿verdad? Pero nunca nos han pasado cosas que digas, no nos permitieron evangelizar en este lugar, no nos corrieron de este sitio, nunca nos pasó eso. Pero recuerdo muy bien en una ocasión que fuimos era una pulga, un tianguis, y estábamos, había dos entradas o salidas, lo que sea, para el parqueadero, y nosotros íbamos a evangelizar. Y estábamos mi esposo y yo en una entrada, ¿verdad? Hablando de la palabra y entregando unos trataditos. Y pues había mucha gente, era un tianguis. Entonces, gente contenta nos recibía la palabra, nos recibía los tratados. Y de pronto veíamos personas que se iban por el otro lugar. O sea, nos veían, era evidente lo que estábamos haciendo, entonces se iban por el otro lugar. Y esto es importante que lo platiquemos para esas personas que van iniciando, ¿verdad? De pronto me dice mi esposo, dame tratados. Y le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, voy a la otra puerta porque se están yendo por allá. Entonces le digo yo, no, ven, quédate aquí. Le digo, porque así es el Señor. Tú ya te das cuenta, es evidente lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Entonces, lo que quiere decir es que los que se vienen por aquí, quiere decir que están dispuestos a recibir esa palabra. Entonces, aún el Señor, ¿verdad?, nos da a nosotros la libertad de decidir. Los que no quieren recibir la palabra, ¿verdad?, se van por la otra salida. Entonces yo le decía a mi esposo, no les tapes la salida, ¿verdad? Ellos están tomando su decisión. Le digo, déjalos que libremente, si no quieren recibir la palabra, si no quieren recibir el tratado, tienen totalmente la libertad de o darse la media vuelta o irse por la otra salida. Pero para nosotros, obviamente, yo le dije a mi esposo, ya tú sabes que los que se vengan por donde nosotros estamos es porque están dispuestos a
recibir lo que nosotros tenemos para darles en esta hora. Entonces, la evangelización, y lo voy a decir claramente, en mi opinión, es así, y siempre ha funcionado. El Señor siempre ha respaldado. Cuando íbamos a los parqueaderos de las tiendas, yo le decía a mi esposo, porque yo observaba, aun cuando yo no era creyente, ¿verdad?, cómo las personas querían acercarse, hablar a uno, y uno siempre iba con esa prisa, o de pronto uno con las bolsas cargando, y la persona que quiere hablarme del Señor, pero quiere tenerme ahí media hora, una hora, sí, y yo con las bolsas cargando. Entonces yo les decía a los hermanos, cuando vayan a evangelizar, y lo digo, cuando vayan a evangelizar, tomen en cuenta a la otra persona, porque como dice mi esposo, a veces queremos ir y o sea, a decir lo que nosotros queremos por esa necesidad de nosotros de evangelizar, pero no te estás dando cuenta de la necesidad de la otra persona. Entonces, en el Señor, oigan bien, en el Señor, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a ponernos en los zapatos de esa persona. Entonces, si esa persona va apurada, usted tiene que ser comprensivo. Si esa persona va cargado, si usted quiere que le ponga atención, decir, ok, los 10 minutos, 5 minutos que se va a tardar cargando su mandado, ayúdele, ¿verdad? Hay personas que están paradas ahí, están hable y hable, es que no me pone atención. La persona está afanada, no sabe, ¿verdad?, cómo salir de esas cosas. ¿Por qué lo comprendemos? Porque nosotros estuvimos en ese lugar. Que no digan, ay, no, ahí vienen los hermanos, nada más quitan el tiempo. Ayúdele. Incluso puede decirle, le cargo su mandado y me regala esos 5 minutos. Bien, ¿verdad? Pero siempre estar conscientes. Y como decía mi esposo y mencionábamos aquí, no se trata nada más de ir y aventarles el evangelio en la cara, no. Escuche. Si usted es una persona que de verdad tiene el amor de Cristo, escuche cuáles son las necesidades de la persona, incluso cuáles son las cosas que le estorban. Amén. Para que usted pueda saber qué palabra usted le va a dar. Siempre lo he dicho, no todos tenemos las mismas luchas, no todos tenemos las mismas necesidades, y aún las personas que están negadas a acercarse al Señor, no siempre es por los mismos motivos. Así es. Y ir evangelizando de la manera correcta, y de la manera que el Señor ha tratado con nosotros en su misericordia, de esa manera que Dios nos ha hablado con amor, que Dios nos ha hablado con esa bondad que le representa a Él. Y ir a trabajar afuera no es fácil, porque vas representando al Señor, y te vas a topar gente que te va a rechazar bien feo, que te van a agredir incluso, y tienes que agachar y el que sigue. Entonces, ir a evangelizar allá afuera es muy bonito, pero desgraciadamente la gente de iglesia no está capacitada para ir afuera de una manera que tú digas, voy a representar al Señor, tengo que ir a hablarles que Cristo les ama. Y a veces nosotros humanamente vas con unos ojos de aquel que se mira más o menos, a ese es el que le hablo, al otro no. Es lo que te iba a decir, aconséjalos. Entonces, a veces nos vamos con esos ojos naturales, o con la vista natural de, al que va bien vestidito, pues sí, ¿verdad? Pero aquel que creo que me va a robar la cartera, a ese no. A ese tatuado con cachucha o con gorra, no. O aquella que viene con minifalda o con unos shorts bien cortitos, a esa tampoco. Bueno, y te hago una pregunta. ¿Ese tipo de, ¿es efectivo?
no nace de un buen lugar. No, Mira, no y es- precisamente vamos, antes de ahondar o por decir, o en la crítica, lo que sea. Esto es por consejo. Sí, 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 Ok, porque es estamos por consejo. aprendiendo. No se debe de ser así porque solamente pues están perdiendo el tiempo y están haciendo perder el tiempo a las personas. Creo que en lo que poco que hemos hablado, y eso es, yo en este momento digo, en conclusión, para tú evangelizar efectivamente, tiene que de verdad importarte la Importarte la persona, gente. importarte Sí. el alma, ¿sí? De la persona. Una vez a mí en el trabajo estaba platicando con dos personas y todos en mi trabajo saben y frenan su lengua y a veces pues tú sabes, la gente del mundo pues es gente que no le importa, ¿verdad? Pero la mayoría tiene respeto por mí y frenan su lengua a decir maldiciones o cosas así. Y estaba hablando con estas personas pues yo trato de, cuando me preguntan, yo te contesto. Si se da la plática, ahí me vas a conocer. Entonces se dio y, y me doy cuenta que una persona había crecido en la iglesia y se había apartado. En ese momento yo me estoy dando cuenta y me empieza a decir, es que a mí me casaron con una persona que porque era un evangelista y aquí y allá, dice, y me golpeaba. Y me maltrató y a mí se me empieza a apachurrar el corazón y, y me dolió tanto que yo le dije, hey, discúlpame. Le digo, porque la iglesia no es así. Le digo, el Señor no es así. La iglesia no debe de comportarse así. Le dije, así se comportaron desgraciadamente, ¿verdad? Pero la iglesia no debe comportarse así. Le dije, y el Señor no es así. Y hay algo muy importante, nosotros eso lo comprendemos, Armando, pero en esto nos conocemos, ¿verdad? Tú me conoces a mí y por supuesto, pero uno como ministro también, y esto lo voy a decir y con lo fuerte que se oiga, ¿ok? A todas las personas que pasan por este tipo de cosas, que pasan cosas negativas con líderes, con ministros, con congregaciones, con lo que sea, por supuesto que es lamentable, ¿ok? Pero aquí lo que yo siempre digo, dejemos de culpar a Cristo por eso. ¿Ok? No, sí, sí. ¿Por qué? Porque en realidad también a muchas personas les sirve de pretexto. No es difícil. A las personas que se disponen a escudriñar las escrituras y a conocer a Cristo, conocer a Dios verdaderamente, tú sabes perfectamente que eso no está bien. Entonces, por ejemplo, decir, me aparté de Cristo porque el ministro el pastor me hizo esto, me hizo lo otro. Entonces, es la persona, Sí. ¿ok? Es la persona. Sí, la persona está mal, la persona no está representando a Jesús, eso no es Jesús, lo que está haciendo contigo no es Jesús, pero no hay justificación para ti tampoco que tú Sí, claro, por que conveniencia culpes a Cristo y no te para congregues, alejarte. y no te congregues. Ahora, exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona que está haciendo mal, ya sabemos cuál es su fin, cuál es su pago si no se arrepiente, pero ¿qué contigo? Sí. ¿Qué contigo? Porque tú dices que a causa de eso tú te alejaste de Cristo, entonces se pierde Él y te pierdes tú también. Sí. Entonces llega el momento también en que es cierto, estamos conscientes de que todas esas cosas suceden y si ustedes se dan cuenta, yo por eso también, ¿verdad? Contigo o con personas que de pronto hablan, decir todo lo negativo. No es que yo niegue lo negativo, lo que pasa es que no podemos permitir, es tanto lo negativo que sabemos que estamos nadando contra corriente, entonces nademos contra corriente. El meternos en darle todo lugar a eso, para mí es como que te dejas llevar un poquito. No. Sigue nadando sobre corriente. Y no es estar en negación, sino que yo soy del pensamiento de decir, ok, si alguien en este tiempo que he caminado está consciente de todo lo que está mal, si alguien ha denunciado, yo he denunciado
Yo estoy consciente de lo que está mal, pero tiene que haber un momento de entender que no podemos quedarnos ahí, porque es tanto que si te dejas, te atrapa. Entonces, más bien de decir, ¿qué vamos a hacer en lo que es de nuestra parte para, obviamente, no permitir que eso suceda en lo que está en nuestras posibilidades, ¿ok? Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que trabajar en hacer lo correcto. Era lo que hablaba, o sea, y para allá ibas tú. La gente, o sea, me caló el testimonio que me estaba dando de una manera que se me salieron las lágrimas, y eso es lo que voy, o sea, la gente te tiene que doler. La gente te tiene cuando vas tú para afuera, tienes que sentir ese amor, ese cariño de que Cristo te dio a ti, lo tienes que compartir con la otra persona, la misericordia que tienes tú hacia otra persona. Entonces, no puedes ir con un libreto de juez a la calle. ¿Por qué? Porque no es así. La gente está cansada de eso. Entonces, tenemos que ir a tener misericordia con ellos, entregarles el amor de Cristo, darles esperanza a esas personas que no tienen esperanza, y ir hasta donde el Señor nos permita ir con esas personas. Claro, en una ocasión, cuando tenía yo el ministerio de los jóvenes en aquel tiempo, que daba clase a los jóvenes, una joven ya mayor de edad, ¿verdad? Pero obviamente dentro de la iglesia se consideran jóvenes, no importa la edad que tenga, se consideran jóvenes mientras no estén en matrimonio, ¿verdad? Entonces ya era una adulta, pero estaba en clase conmigo de los jóvenes porque todavía estaba soltera. Y explico esto porque obviamente lo que ella me comentaba era en su ambiente laboral, ¿verdad? Se acerca conmigo y me dice, hermana, dice, yo estoy en un ambiente de oficina y tengo un compañero que es homosexual. ¿Cómo puedo evangelizarlo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo decirle que pues si sigue en su pecado se va a ir al infierno? ¿Verdad? Y se acercó a mí así. Entonces yo me detengo con ella, la siento ahí conmigo y le digo, cuando usted va a ir a evangelizar a una persona, obviamente a ella le inquietaba, y esto yo siempre lo he dicho, ¿ok? Hay cosas que son evidentes en lo que hacen las personas que nosotros nada más consideramos esos pecados, ¿verdad? Los que se ven, ¿verdad? Como las personas que son homosexuales, que son lesbianas, porque obviamente por su conducta, por lo que ellos hacen es evidente, entonces la persona se toma como de que, oh, esa persona está en pecado. Hablabas de lo que era ir con ojos de juicio, ¿verdad? Con las personas. Obviamente al que está en adulterio a escondidas, ¿verdad? A lo mejor también estaba en esa oficina, pero ella no lo estaba mirando. A lo mejor también había ladrón o había asesino ahí, lo que sea, pero ella no lo está mirando. Entonces, a ella lo que le causó inquietud era ese compañero, ¿verdad? Que estaba en esa situación, que para ella era evidente que la palabra, ¿verdad? Rechaza ese tipo de cosas. Entonces viene conmigo, yo me doy cuenta de eso y le digo que tome asiento y le digo, mira, cuando tú vas a ir con una persona a evangelizarlo directamente, yo te voy a decir esto. Lo primero que tú tienes que asegurarte en tu corazón, y pregúntatelo tú misma, ¿ok? Lo primero que tienes que asegurarte es que lo estás haciendo por amor. Amén. ¿Ok? No porque lo miras que es homosexual y tú ya te hiciste juicio en tu cabeza y no, sino que tú comprendes, ¿ok? Lo que es la palabra, y tú amas a esa persona de manera que tú no quieres que por su pecado se pierda. Amén. Entonces, es lo mismo para todo. Estoy dando ese ejemplo porque ese fue el ejemplo que ella me presentó. Pero eso es para todo, mis hermanos, ¿ok?
Cuando usted va a evangelizar a las personas, cuando usted va a hablarles acerca del pecado, de que los aparte de Cristo, usted tiene que asegurarse que lo hace por amor. Y no porque usted es un sabiondo, o porque usted cree que usted ya es santo, o porque usted ya se le olvidó, si usted estaba en el mundo y usted ya se le olvidó y ahora usted se cree con la autoridad y con el juicio de ir y darles en la cabeza a estas personas. Y lo digo así, porque aunque se oiga chistoso, no lo es. Y lo decimos porque hay muchas personas allá afuera en el nombre de Jesús haciendo este tipo de daño. Así es. Quería tocar un tema ya que estás ahí en esa misma línea. Hay una página en el Facebook de unas personas que son de iglesia y levantan a indigentes de la calle y los meten, ¿verdad?, a rehabilitar y todo eso. Ujú. Y miro mucho comentario negativo de se expresa mal y los agarra muy fuerte y yo había tocado De las personas que los están mirando, como los comentarios. los comentarios En las transmisiones. En los videos dicen, no, que muy cristiano, y mira, dijiste una maldición, dijiste esto y hiciste aquello y mira que lo agarras mal y que lo agarras bien y yo, mi cabeza, me digo, hey, ¿por qué no te levantas a las 2 de la mañana a ir por él en la calle? ¿Por qué no vacías esto del trabajo? ¿Por qué? Ujú. O sea, todos tenemos un proceso, González. Todos tenemos un proceso. El Señor nos rescató de ciertas cosas, a unos más profundas de otras, pero todos traemos un pasado. Ujú. Y a veces el aguijón de unos no es el mismo que el otro. Ujú. Y tal vez el de esta persona sean las malas palabras. Pero eso no quiere decir que Dios no está con él, que Dios no le entregó ese ministerio y que están dando frutos y que se levantan y que dejan gente, que dejan a su familia horas para ir a levantar a un indigente y venirlo a bañar y venirle a cortar las uñas y venirle a cortarle el pelo, venir a prepararlo, encerrarlo, a rehabilitarlo. Ujú. Pero estamos detrás de un teléfono juzgando. Claro. Cuando nos toca a nosotros como iglesia, como creyentes, apoyar. Hey, está rescatando un alma literalmente del infierno. Y nos toca a nosotros orar por esa gente y que Dios toque el corazón y que lo siga cambiando y que lo siga usando. ¿Por qué? Porque es un ministerio que tal vez no sea el mismo que nosotros. Nosotros trabajamos con indigentes, pero nosotros entramos y salimos. O sea, nosotros vamos, oramos por ellos, entregamos la comida y nosotros nos venimos para la casa, No ¿verdad? somos un centro de rehabilitación. No somos un centro de rehabilitación. Entonces, a veces nos toca, como decías tú, ponemos la línea de juicio muy Claro, muy está alta. muy mal si estas personas están criticando cuando ellos no están haciendo nada. Pero también es muy importante, ¿ok?, para todas las personas que trabajamos verdaderamente en el Señor, que nunca paremos de aprender, ¿ok? Muchas personas se han acercado conmigo y me dicen, es que usted sabe bastante, o es que usted ya se la sabe todas, y les digo, no. Y si ustedes me preguntan a mí, que soy una persona que por la misericordia de Dios me ha usado en la enseñanza, aún yo amo aprender y me encanta cuando hay una persona que tiene un conocimiento que yo todavía no tengo. Y cuando digo que yo todavía no tengo es porque aún en el ministerio he conocido personas que dicen, oh, yo soy así y así me voy a quedar, voy para allá. Y con esto me quedo, ¿ok? Nunca paramos de aprender, siempre hay lugar para mejorar, ¿ok?
Y lo estoy diciendo porque obviamente las personas que comentan sin ser ellos los que se meten al trabajo, pues están muy mal, ¿ok? Y eso no es del Señor. Pero es también como dice la palabra, ¿ok? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos que no es de buen testimonio decir, ok, vienes de la calle, dices malas palabras, ok, como siempre lo digo, es entendible, mas llega un punto en que no es justificable, porque tú sabes bien, ¿ok? Entonces, nosotros como creyentes debemos de saber lo que no es, nosotros aquí estamos representando, ¿sí?, la obra del Señor. Entonces, siempre tiene que haber lugar para nosotros para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, para seguir haciendo las cosas mejor. Entonces, si dices tú, ok, esta persona dices, hey, todavía dice malas palabras, entonces quiere decir que todavía hay lugar para esta persona para cambiar ese aspecto, para mejorar ese aspecto, y no por lo que las personas que están mal y que están en los comentarios y que están criticando, no por ellos, ¿ok? Sino porque obviamente si tú estás representando la obra del Señor, entonces tienes que ir puliendo todas esas cosas que hacen, ¿ok? Que haya cierto estorbo o que haya cosas que se vea empañado lo que estás haciendo por esta situación, ¿verdad? Es como siempre nos aconseja el apóstol Pablo en las Escrituras, ¿verdad? Había cosas que decía él, oh, a lo mejor me está permitido hacerlas, pero por aquel que me está viendo y que le estorba a esa persona, ¿sí? Entonces es aconsejable que no lo haga. Entonces uno mismo, ¿ok? Sí. No puede entrar en ese entorno de decir, sí, oh, como si estuviera bien, sí, ¿ok? No te puedes quedar ahí. Si no está bien, no está bien. Sí. Entonces, seas el ministro que seas y seas el trabajo que hagas, ¿ok? Precisamente que ese trabajo no se vea empañado porque en cierta área tú no estás bien y no quieres mejorar en esa área. Más bien, mejora en esa área para que todo lo demás no se vea empañado por esa situación. Ese es nada más como consejo. Ahora bien, ¿ok? Yo soy de este pensar, ¿ok? Aquí estamos hablando, como tú lo mencionaste, no lo sé, en cuestión de malas palabras. Obviamente tenemos que cambiar ese tipo de cosas y estar conscientes en lo que se tiene que cambiar. Pero, por ejemplo, a mí en una ocasión me comentaron, aquí ya estamos hablando no de errores o de malas palabras, sino de métodos. Y hablábamos de la evangelización. En el trabajo que yo tenía anteriormente, llegaba un hombre, una persona, y obviamente él sabía que yo estaba en el Señor, él está en el Señor, y él me decía que él evangelizaba, que él se iba como tal, como loquito. Él siempre andaba en short y lo que sea, pero no digo loquito porque andaba en short, no, sino que él así lo decía, me voy como loquito. Él como que no tenía ese, no se sentía con el valor de ponerse enfrente tuyo. Entonces él lo que hacía es que él se ponía sus audífonos y se iba a la orilla de la playa y él iba recitando la palabra. Entonces no faltaba quien le decía, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿O qué ibas diciendo? Entonces para él esa era la oportunidad. O sea, a él se le hacía difícil ir y decirle a la persona, oye, te quiero hablar de Cristo, ¿no? Sino que él iba, entonces él iba, ¿verdad? En el lugar donde estuviera, iba recitando la palabra. Entonces obviamente él se ponía en oración, de manera que la persona que a él se le acercaba a cuestionarle lo que él andaba haciendo, para él era que el Señor lo había enviado, y entonces él veía la oportunidad de explicarle lo que él andaba haciendo y lo que él predicaba. Pero él era muy impulsivo, muy impulsivo, de manera que siempre andaba casi gritando en voz alta y lo que tú quieras. Entonces llegaba a mi lugar de trabajo pues gritando, ¿y dónde estás, Anaí? Tal y tal. Y él siempre hablaba en voz alta precisamente para que las personas lo escucharan, y el que le dijera algo, él ahí aprovechaba la oportunidad y él evangelizaba.
Obviamente yo ahí pues yo veía, o sea, gente que sí lo escuchaba o que ya él de pronto se lo llevaba para un lado y lo escuchaban, ¿ok? Entonces yo puedo decir, no es mi método, pero yo veía cómo personas lo escuchaban, ¿verdad? Entonces una persona me dice que también conocía la palabra, y mirándolo me dice, oiga, ese no está bien. Y yo volteo y la miro y le digo, ¿cómo? Dice, así como él hace las cosas no está bien. Y yo le dije, ¿te parece? Y empieza a decirme un montón de razones en su mente por qué, ¿verdad? Él no estaba bien. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Él no hacía las cosas tal vez como yo las hacía, pero yo estoy mirando los resultados. Había gente que decía, está loco, y se daba la media vuelta y nos va. Pero había personas que entraban y que tenían esa necesidad y que lo escuchaban. Entonces yo solamente le dije a esta persona, a lo mejor en mi mente, y se lo dije así, él no hace las cosas igual que yo. Y eso, mis hermanos, es para que lo entendamos, ¿ok? A lo mejor no hace las cosas igual que yo, pero algo yo sé. Y esto lo digo porque hay veces que no nos entra en nuestra mente, sí. Y como no nos entra y como no es compatible así con lo que pensamos, lo rechazamos, sí, y decimos no es así. Podemos luchar con nuestra mente todo lo que queramos, ¿ok? Pero hay algo que yo siempre lo uso, establecer al Señor primero, aún en contra de mis pensamientos. Sí. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, mira, a lo mejor en mi mente se me hace difícil aceptar la manera en la que él trabaja, pero algo yo sé, que yo nunca le voy a meter el pie a una persona que trabaje para el Señor. Y sobre todo, que vaya a lugares a los que yo no voy. Sí. No podemos limitar a Dios. Amén. Al Señor nunca le vamos a decir, oh, no es posible que tú uses a esa persona, ¿verdad? Porque a lo mejor para mí, él está medio loco. Pero a mí muchas personas me han llamado loca, ¿sí? Yo no soy loca en mi propia opinión, pero para otras personas sí. ¿Sí? Entonces, para él no está loco. A lo mejor en mis ojos sí. Pero yo estoy mirando que está predicando al Señor. Y estoy mirando que hay gente que lo está escuchando. No todos lo escuchan, pero hay gente que lo está escuchando. ¿Sí? Gente a la cual yo no le estoy hablando. Él les está hablando. Entonces, ¿para qué yo le voy a poner a él estorbo? Entonces, las personas que comentan mal, ¿sí? a este personaje del que tú estás mencionando, pues tengan en cuenta eso, ¿ok? Que esa persona está hablándoles y trabajando con personas que a lo mejor tú, que estás comentando mal, no trabajarías y no estás trabajando. Ahora, si hay algo, en este caso, como mencionabas, de que no te convence o que claramente no está bien, entonces ora por él. Ora por él, porque a lo mejor está batallando, a lo mejor él está consciente que no debe de estar haciendo esas cosas, ¿verdad? O que eso estorba, entonces ayúdale con tu oración, para que él pueda vencer esa batalla que tiene, esa guerra que tiene. Amén. Amén. Así es. No, es que el ir a trabajar allá afuera, el ir a presentar al Señor, es muy, muy bonita esa obra. Sí. Pero muchas veces la gente no quiere ir, no quiere salir de las cuatro paredes de la iglesia y es muy triste. Y es que muchas personas también, Armando, creen que hay un método. Es que no hay, mira, es como piensan que se tienen que cumplir ciertos requisitos para hacerlo. Espérame. Es como el predicar, es como el enseñar. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué ha hecho el Señor contigo? Eso es lo que te iba a decir. De pronto decir, ok, las personas que no quieren, tú dales un consejo a las personas que sí quieren, pero no saben cómo hacerlo. Primeramente hable de Cristo. Hágase para un lado usted, no hable de usted.
hable de las maravillas que Cristo ha hecho en usted. No hable de usted. No se Sí. vanagloria. Ajá. Hable de Cristo en todo momento. No saque al Señor en ningún momento de la plática. Acérquese a la gente confiadamente. Acérquese a la gente con amor, con mucho respeto, y acérquese a la gente con toda la fe del mundo que el Señor puede transformar esa vida. Entonces, presénteles al Señor, y si viene enferma esa persona, no lo deje que se vaya sin orar, sin que usted ore por él. Pero hermano, ¿qué le voy a decir? Usted no es el que tiene el poder lo tiene el Cristo. ¿Ok? Y si usted lo saluda y le dice, déjeme orar por ti, vamos a orar por tu enfermedad, y usted no sabe las maravillas que el Señor hace con 3 palabras. No tienes que ir a una universidad primero, no tienes que tener un título colgado de teología, ni de nada de esas cosas. Tienes que tener amor por las personas, tienes que tener fe en el Señor, tienes que reconocer que Cristo y vivir una vida en santidad. Amén. Y esto está en la palabra, hermanos, déjenme cuando el Señor nos advierte de que va a haber persecución, dice que nosotros no tengamos temor a dónde hemos de ser llevados. Dice que vamos a ser entregados, incluso por nuestros propios hermanos, ¿verdad? Que vamos a ser entregados entre concilios, que vamos a ser echados en cárceles. Dice, no tengas temor a dónde seas llevado, a dónde seas puesto, ¿ok? Porque estás puesto ahí a donde tú estás, ¿ok? En la situación en la que estés. Si tú tienes conocimiento del Señor, estás puesto ahí para hablar del Señor. Ahora, dice que nunca, a donde el Señor te envíe, nunca te preocupes de lo que has de hablar. El Espíritu Santo, tú solamente tienes que disponerte. El Espíritu Santo te va a dar de qué hablar. ¿Por qué? Porque tú no conoces el corazón de las personas. Dios sí. Entonces, quien va a darte la palabra para esas personas es el Señor a través del Espíritu Santo. Ahora bien, de lo que hablaba, estamos en esto, ¿ok? No sea de tropiezo para nadie, no sea de tropiezo para otras personas que vayan a querer compartir el evangelio. Todos somos distintos, ¿ok? Y usted va a ver personas, como mi esposo hablaba, obviamente, ¿quién es una persona que va a trabajar eficazmente con personas que tienen adicciones? Pues una persona que haya sido rescatada de lo mismo. Sí. Yo no conozco de adicciones. No ¿Quién le va a hablar a una persona personas que estén encarceladas? Yo nunca he estado en una cárcel, mis hermanos. Entonces, hay personas que Dios los ha rescatado estando en la prisión. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios lo hace? Para que esas personas vayan y hablen a las personas que están en prisiones. Deja tú que están en lenguaje. Entienden la situación. Somos distintos, ¿ok? Mi esposo y yo lo hemos dicho muchas veces, somos distintos, ¿ok? Mientras yo soy una persona que yo voy a la tienda y yo digo, voy por tomates, no es que yo no evangelice, pero yo soy una persona que mi mente trabaja así, tomates, tomates, tomates. Yo entro a la tienda y yo sé que voy por tomates, agarro los tomates, pago los tomates y me voy con mis tomates. No voy como, ¿verdad? Entonces, mi esposo es distinto, ¿sí? Que si mi esposo y yo nos fuimos al gimnasio, porque pasó en esa ocasión, nos fuimos al gimnasio en la mañana tempranito y yo estoy por agarrar una máquina y de pronto ya se me desapareció mi esposo y lo veo encaminado allá con un hombre. Yo dije, ya estuvo que hoy no hicimos ejercicio, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo sé que es en el Señor, yo sé que el Señor trabaja así con él, entonces, ambos trabajamos para el Señor. No somos iguales, pero aún así somos efectivos cada uno en la manera en la que el Señor trabaja con nosotros. Amén. Mi esposo, a donde quiera que va, se agarra a una persona, un adulto mayor, y mi esposo se pone a platicar con ellos y empieza a hablarles del Señor.
¿verdad? Entonces, así es la manera en la que Dios trabaja con él. A veces la gente no entiende que uno como creyente, se te nota que eres creyente, el verdadero creyente, ¿verdad? Y no por fuera, sino que cuando eres realmente estás metido en el Señor, eres como, se te mira algo diferente. Y me acuerdo, ya se me había olvidado de hecho ese testimonio. Llegué y yo miré a alguien, le miré algo encima en su cabeza, ¿verdad? El Señor me abrió los ojos en ese rato. Y haz de cuenta que yo me le acerco, ¿verdad? Y le digo, ¿hablas español? Dice, no hablo español, porque se miraba más o menos como que sí, como que no, y uno, bueno, le digo, no, le digo, es que Le vio el perfil. le digo, ¿tienes algo del Señor? Le digo, yo nomás te quiero compartir, ¿verdad? Que yo soy pastor, mira, el Señor ha transformado mi vida. Y le empiezo a hablar y él se quedaba viendo y se queda. Le dije, pero yo sé que tú tienes algo del Señor. Le digo, así que si quieres hablarme un poco también. Y me dice, soy pastor. Y el hombre andaba en shorts y andaba haciendo, era en la mañana, andábamos haciendo ejercicio. Y empezamos a entablar una conversación. Me decía, pero me llama la atención que me dices que porque hablo español. Dice, ¿sabes que voy a ir a Argentina? Le dije, bueno, pues tienes que aprender a hablar español. Tenía que aprender español el hombre. Pero si nos vamos por vista, o sea, estamos hablando de que entras a un lugar lleno de gente y todos prácticamente vestidos igual. Entonces, si te vas por vista natural, pues tienes que ir en el Señor. Claro. Amén. Claro. Y son experiencias. Y déjenme, les comparto esta brevemente porque para que no se nos alargue tanto el video. Para que no se nos alargue tanto el video. Para esas personas que van empezando. Me llamó la atención porque dijiste eso, ¿verdad? Y que el hombre era pastor y que le trajiste a la conciencia que tenía que aprender español porque iba a ser enviado a un país de habla hispana. Eso, precisamente hablábamos de que el Espíritu Santo, de esas cosas que nosotros no sabemos, que Dios sí las sabe, Él se va a hacer cargo. Pero en una ocasión, cuando yo iniciaba en el camino del Señor, yo traía mi Biblia para todos lados, ¿verdad? Y en esa ocasión llevaba a mi hijo a un parque de agua, un parquecito. Y mientras él se metía a los chorritos de agua, ¿verdad? Pues yo estaba leyendo la escritura. Y debajo de un techito de una palapa estaban unas personas, estaban adornando como que iban a tener una fiesta. Entonces se acerca un hombre a mí y se sienta ahí al lado donde yo estaba sentada, leyendo la escritura. Y me dice, ¿qué estás leyendo? Y le digo, estoy leyendo la Biblia. Entonces el hombre se puso a hacerme preguntas de conocimiento de la Biblia. Él es un pastor, ¿ok? En ese momento yo no sabía que él era pastor. Obviamente ahora que ya lo conocemos más, ¿verdad? Es un pastor de aquí del área. Pero fíjense bien lo que sucedió. Él me empieza a hacer preguntas como para ver cuánto yo sabía de la Biblia. Y esto es también para que los líderes aprendan, ¿verdad? Él pensó como ponerme a prueba, ¿verdad? Porque estaba yo ahí con mi Biblia y él me quiso poner a prueba y me empezó a hacer preguntas que obviamente yo no tenía el conocimiento de las respuestas. Yo apenas iba empezando. Entonces él me hacía pregunta tras pregunta y se reía porque era como que no sabes nada, ¿verdad? No sabes nada, no puedes contestar ninguna pregunta. Y si no sabes esto, entonces esto y esto y esto. Entonces, en un momento, yo cierro mi Biblia y le dije, ¿sabe qué? Le digo, yo no le puedo contestar ninguna de sus preguntas porque yo no tengo el conocimiento. Yo apenas estoy empezando a leer la Biblia. Le dije, pero lo que sí le puedo decir es lo que Cristo hizo conmigo. Y empecé a darle mi testimonio. Lo que empecé a hablar con él fue el motivo de
lo que me había llevado a leer esa Biblia. Entonces comencé a hablar con él de lo que me había pasado, de lo que Dios había hecho conmigo, de lo que Cristo había hecho conmigo. El hombre terminó llorando y pidió perdón. Y me dijo, yo soy pastor y te pido perdón porque yo no debía haber hecho eso. Quise ponerte a prueba. Dijo, pero tú me has testificado verdaderamente del poder de Dios. Entonces, para esas personas que dicen, ¿de qué voy a hablar yo? Como tú les decías, hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Estamos contentos y comparte la transmisión. Amén. Bendiciones.